Hola amigos, bueno, hoy es 20 de septiembre del 2024. Había estado ausente por estos días, no he hecho videos, pues el último fue el tema de las cárceles y antes hice otro de criminología por ahí sobre la ibristofilia, por el tema del Diners, ese asesinato en Cali, una cuestión horrible que ocurrió lamentablemente por allá el 3 de diciembre de 1984. Lo que quiero comentarles es que ya encontré al doctor Morera, Luis Ángel. Él fue quien defendió de oficio a Luis James Rodríguez 10, uno de esos tres sujetos que ingresaron pues allí a las instalaciones del Diners en la Plaza Caicedo de Cali, al lado de lo que es hoy el Palacio de Justicia, y pues terminaron vilmente con la vida de 7 damas y de 2 vigilantes, todo por un hurto. Y para silenciarlos pues fueron ultimados a bala y a cuchillo. Una triste historia de hace ya 40 años. Pues recién salía yo de la Universidad Santiago de Cali para ese año, me gradué. Luis Ángel lo llamé y me dice, sí, efectivamente fui el defensor de oficio. Luis Ángel tenía en ese entonces por ahí 26 años. Defendió a este señor, a este sujeto, Luis James Rodríguez Díez, tenía para ese entonces 21 años. También en este asunto a Jaime Serrano Santibáñez, del que les dije yo, pues por eso fue que hice ese tema de la ibristofilia, o sea, como esa empatía que existen con algún físico de algunos de los delincuentes. Este sujeto, un muchacho muy joven, que había sido vigilante ahí en el diner y que después entonces lo echaron y que él tomó represalias entrando a esas instalaciones a robar y que pues para no ser descubierto pues decidió que había que matarlos a todos. También estuvo un tipo Francisco Antonio Gómez, alias Fran, de 32 años, pero de él sí nunca fue procesado por la justicia, solamente a Jaime Serrano y a Luis James Rodríguez, quienes fueron condenados, creo, si mal no estoy, a 20 años. Una situación en la que hoy, justamente 40 años después, pues decir que ellos salieron y no se saben por dónde andarán esos dos sujetos que pasaron 20 años privados de su libertad por una condena de ese entonces, pues con la legislación penal de ese entonces. Bueno, eso de entrada quería decirles, no voy a hablar de eso, pues ya como les digo voy a tratar de ubicar a Morera, ya lo ubiqué, por lo menos me dice que listo, que voy a hacer un documental para que él nos cuente esa historia de propia mano, cómo fue esa defensa de oficio. También aquí tengo por este librito que se lo recomiendo, un youtuber español conocido como Jordi Will, y él tiene este libro sobre 8 crímenes que te harán perder la fe en la humanidad. A todos los que nos gusta pues todo este tema de los como criminólogos, del tema de la conducta del delincuente. ¿Por qué delinque? Más que el fenómeno del delito. Entonces, es un tema interesante, voy a leerlo, apenas lo estoy comenzando a darle lectura, y ahí estaré volviendo sobre ese, seguramente a ver pues qué dice Jordi Will, que es youtuber y que es psicólogo, y bueno, el tipo, miren ustedes por ahí en YouTube, tiene una buena referencia en estos temas. Bueno, listo. Entonces, lo que quiero decirles ahora, hoy voy a tratar un tema interesante porque resulta de que el tema, vengo otra vez a caer sobre el feminicidio versus la violencia intrafamiliar. ¿Por qué esto? Porque hace 8 días, justamente hace 8 días, a esta hora estaba dándole ya, estaba en Palacio de Justicia aquí con el juzgado 12 penal del circuito por ese tema en el que estoy en juicio oral, por el caso pues del señor que está preso en una estación de policía en Bogotá desde hace un año más o menos por un delito de presuntamente feminicidio agravado tentado. Entonces,
pues ahí frente a esta situación que les he comentado por ahí en otros espacios, pues muy seguramente les voy a facilitar más adelante, todavía no, porque ya me mandaron la carpeta digital. Yo comencé este juicio el 22 de mayo, pero con el juzgado 11 penal del circuito de Cali, pero resulta de que la juez se declaró impedida porque había sido juez de garantías ahí mismo, y entonces lo pasaron en el turno le correspondió al juzgado 12 penal del circuito, que estoy en ese juicio justamente. Entonces, ya había iniciado virtualmente con 2 testigos de la fiscalía, ahí quedaron, y ahora, hace 8 días, les voy a comentar esto porque es interesante que ustedes sepan sobre todo lo que nos pasa como abogados defensores. Pues allí, el fiscal nuevo. Y pues hombre, no me queda sino decirles cosas en relación con los funcionarios también, porque en este caso pues la juez penal del circuito, una dama, el fiscal, un señor, la abogada que representa a las víctimas es de la Defensoría Pública, una compañera conocida, también está la abogada del Ministerio Público, una dama también. Entonces, paradójicamente, me tocó hacer una defensa que, pues obviamente, al tratarse del tema de feminicidio, pues imagínense ustedes dirán, pero ¿cómo nos va a ir? En relación con este tema, bien complejo, porque antes de entrar en materia un poco sobre este asunto, pues tengo que decirles que la fiscalía pues acusó al señor por feminicidio agravado tentado. Entonces aquí tengo yo pues el Código Penal, el artículo 104A, pues indica que quien causa la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Recuerden ustedes que con la ley 1761 de 2015, la ley de Rosa Elvira Celis, por aquello pues de ese asesinato también en ese entonces en Bogotá, por este sujeto que ahora está también en la trama Cuba. Hola, no, ya echaron para allá a Johnny Rodolfo Leal. Bueno, ya se le acabaron los beneficios de Ana Picota. Entonces, situación compleja porque en esa cárcel de la trama Cuba, pues ustedes pueden darse cuenta por ahí que esa es una cárcel en la que, como está ahora Daniel Sancho por allá en Tailandia, está viendo las duras y las maduras. Entonces, la pena va de 250 meses a 500 meses, pero que el artículo 104B agrava de 500 a 600 meses, cuando es en presencia, por ejemplo, en este caso de la comunidad doméstica, que ahora les explico. El feminicidio agravado tentado, entonces, es una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Es decir, que de llegar a ser condenado este señor al que estoy defendiendo, pues le espera una pena entre 20 años y 37.5 años, pues haciendo pues la dosificación punitiva. Mientras que el tema de la violencia intrafamiliar del artículo 229, pues dice que la pena va de 4 a 8 años. Pero el inciso segundo dice que si es agravado, pues entonces se aumenta y queda de 6 a 14 años. Aquí les voy a hacer un reenvío, porque por ahí vi la semana pasada tal vez Raimundo Antonio Tello, que tiene un canal en YouTube también, el doctor, él trata todos estos temas, ustedes lo pueden buscar allí por YouTube, y se refirió justamente a este tema de condición de ser mujer, de la circunstancia de agravación punitiva del inciso segundo del artículo 229. Palabra más, palabra menos, que en caso de que la fiscalía no demuestre dentro del contexto de ser mujer, pues entonces en ese evento no se puede condenar por agravada, sino pues el inciso primero del artículo 229, que sería una pena de 4 a 8 años. Y para eso cita una providencia del Tribunal Superior de la Sala Penal de Cali, de la doctora ahora magistrada ponente, la doctora Ana Julieta Argüelles de Arraviña.
El radicado es 76001-6193-2016, 14547. A la par está una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del magistrado ponente Gerson Chaverra Castro, que es el radicado 62539 del año 2024 para establecer esos temas, sobre todo en la condición de ser mujer. Entonces, una cosa es la violencia intrafamiliar y otra cosa pues es el feminicidio. En este caso, pues ya habiéndoles explicado esto, quiero decir que acá me acusaron al señor porque es una pareja. Tenían una relación de pareja que venían. Ellos se fueron a convivir el año pasado por allá en el mes de enero y para los hechos suceden el 25 de febrero del 2023. Entonces, la fiscalía lo acusa porque, como dice en el escrito de acusación, que el señor fulano de tal, con un arma cortopunzante, con el propósito de matar a la señora fulana de tal, toda vez que había una situación allí de celopatía, de cuestión de violencia de género, y entonces lo calificó como un feminicidio agravado en modalidad atentado, porque la señora pues no, ella recibió unas lesiones, unas heridas en desarrollo de los hechos que solamente se dan el día 25 de febrero. Después de haberse conocido en diciembre del 2022, se van ellos a convivir a principios de enero y entonces en febrero ya sucede esto. Que él al principio era una persona cariñoso, afectuoso, etcétera, pero después cambió, dice la señora. Entonces, la fiscalía me lleva al señor por el delito de feminicidio agravado atentado. Sin embargo, yo encuentro en mi teoría del caso que propuse la fiscalía, digo, bueno, aquí la situación no es violencia de género, es un tema más que todo de una discusión de índole familiar que se derivó porque el hijo, él decide irse a convivir con la señora, pero que no quería pues interferencia de un familiar en la vivienda que habían tomado en arriendo. Efectivamente pasó el tiempo, pero aparece entonces un hijo de la señora y la señora entonces, él se molestó y empezó la discusión por eso, porque no quería que se le violentara su intimidad. A fin de cuentas decidieron irse a vivir juntos, pero sin los hijos mayores ya de edad. Ahí todo se origina por eso y ese día, 25 de febrero, se desarrollan unos hechos, se desencadenan unos hechos en la que hay de por medio un arma cortopunzante con la cual entonces salen heridos o lesionados los dos, tanto la señora y el señor. A la señora se va para su EPS, pese a que la Policía Nacional, 2 agentes de policía fueron al lugar de los hechos, se dan cuenta y dejan registrado que es un problema de riña, pero van por 2 ocasiones. La primera, 6 de la tarde, y después vuelven otra a las 9:30 de la noche, ya porque dice el hijo de la señora que va por los policías, regresan. En una de esas, entonces, estando los 2 policías en la parte exterior, estando el hijo de la señora con un amigo también que había llegado allí, en la parte exterior, escuchan unos gritos y corren hacia el interior de una habitación y ahí es donde encuentran un tema de un forcejeo y entonces ya entonces la policía dice, pues mire, este es un tema que es de pareja, ellos no, si usted quiere, los llevamos a los 2, pero entonces los ponemos a disposición para que los judicialice, porque los 2 están lesionados. O tienen la otra opción de que, para que vayan a su EPS, la señora corre para su EPS, el señor también no queda detenido, sino que lo llevan los mismos policiales a la EPS. 2 días después salen ya de sus curaciones y ahí entonces se activan las respectivas rutas en este caso, el hijo de la señora es la que activa la denuncia contra la pareja de su mamá. En tanto el señor sale también y va y coloca una denuncia también por violencia intrafamiliar, porque recibió unas heridas o una lesión en su mano. Y allí entonces, pues, después de esto, estando en Bogotá, el señor es capturado el año pasado, por allá en mayo, ya cumplió 1 año, pero por un tema en el que entré yo para el mes de noviembre del año pasado,
como defensor, porque venía una defensora pública conociendo y ella aplazó la preparatoria. Entonces al llegar yo pues también aplacé y hubo ahí una interferencia de 5 meses más o menos, y por eso entonces todavía no se han vencido el año para la petición de la libertad. Lo que sí está corriendo son los 150 días desde que se inició este juicio del 22 de mayo. Se le vencen al juzgado es el 22 de octubre. Además porque la interrupción que hubo de un mes más o menos para continuación del juicio oral, que fue pues el viernes hace 8 días, fue debido a que la juez se declaró impedida y le correspondió finalmente a las 12 penal de circuito con la que estamos allí en juicio. Entonces el viernes hace 8 días entraron todos los testigos de la fiscalía. Eso fue un tome y deme técnico desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todo el día. Y miren ustedes lo que se presenta allí, y lo pongo en consideración de todas maneras, porque miren a lo que usted se ve en el ejercicio profesional como abogado litigante. Yo les he comentado aquí, pues obviamente que uno, primero que todo, tiene que prepararse muy bien. Las recomendaciones que yo les doy son las siguientes. Miren, ustedes deben preparar el caso muy bien. Aprenderse de memoria qué es lo que posiblemente va a decir el testigo a raíz de las entrevistas que le descubre la fiscalía. Mesura completamente yo creo que ser un monje, llegar hasta ese estado donde uno tiene que, y vaya, parece que lee el libro pues de el monje que vendió su Ferrari. No, claro que ese es otro tema muy diferente. El monje que vendió su Ferrari, un abogado litigante, y casi estaba en un colapso de nervios, y llega a que le van a decir, o le van a diagnosticar un paro cardíaco, y decide entonces vender su Ferrari, más bien a abandonar el ejercicio profesional, y se va al Tíbet, a toda esa cultura espiritual. Y entonces por eso es el libro de El monje que vendió su Ferrari. Pero bueno, creo que uno tiene que volverse como un monje. ¿Por qué? Porque es que el ataque que viene no solamente de la judicatura, sino también de la fiscalía, en tema pues de las objeciones, ¿no es cierto? Y además de eso, usted tiene que estar preparado, porque si al fiscal se queda corto en el interrogatorio, entonces preguntas complementarias del Ministerio Público, de la juez o del juez. El representante de víctima no puede preguntar porque está ahí al lado pues del fiscal. Los ojos y la voz es el fiscal. El representante de víctima no interviene allí. Entonces, así fue que comenzamos nosotros, porque pues hubo problemas al principio. 9 de la mañana estaba programado, pero hubo problemas de conexión problemas del internet con la estación, y entonces por allá a las 10 de la mañana fue que se inició. Ya hacía una semana debió haberse iniciado, pero no se hizo porque justamente hubo problemas de conexión, y yo pues por lo menos sí le he dicho a la judicatura, no, yo sí pido que esté presente el señor en todas las sesiones, virtualmente, claro. Entonces, finalmente comenzamos a las 10 de la mañana. Entonces, ya los 2 testigos virtualmente del mes de mayo pasaron. Hay 2. Y entraron entonces la víctima. Ay, ay, ay. Ese sí fue. La primera que se sentó fue la señora víctima. Después entonces entraron 2 policías judiciales, que fueron los que hicieron pues las labores de campo, recolección del SPOA, de investigación, pues entrevistas que tomaron, verificación de antecedentes, etc. Esas labores que rinden un informe ejecutivo como líder del campo, 2 policías judiciales. Entonces ya fueron 3. Después hacia el mediodía, entonces tipo 2 de la tarde, declara el hijo. Después entonces ya van 4. El 5, por allá entonces después declaró la trabajadora social
del Instituto de Medicina Legal sobre valoración del riesgo, porque allí hay un informe, que eso no es un dictamen pericial, sino un informe de valoración del riesgo. Entonces entró ella, después entró el médico, y les hago esta aclaración. Ya cuando llegó el médico, el perito, el médico de medicina legal, que había hecho pues también una valoración entre las heridas, de acuerdo a lo que ella rinde en una entrevista que le da, las heridas, y para establecer pues que si eran compatibles o pues eran con la versión que estaba dando. Entonces el perito entró, pero lo trajeron virtualmente. Yo me opuse y le dije, no, yo lo necesito presencial, porque por eso fue que a la judicatura en la sesión anterior le dije, yo necesito que el juicio sea presencial. Sin embargo, la juez no, dijo que no, pues, que estábamos en un principio de concentración, incluso me habló, y pues terminé ejerciendo entonces en la contradicción, más bien en el contrainterrogatorio, de manera virtual con el señor, para no a comenzar pues a pelear con la judicatura, interrumpir esto y volver otra fecha. Listo, bueno, yo accedí a ello. Al fin de cuentas le dije, usted toma la decisión, pero yo me opuse diciendo que era que lo necesitaba presencialmente para el tema de impugnación de credibilidad. Sin embargo, entró así. Ya después entonces la fiscalía renunció a una médica de la EPS donde fue atendida la señora. No sé por qué razón no la presentó a juicio. Él consideró, el fiscal, que era suficiente lo que había declarado allí el perito. Listo. Terminó entonces. Yo había solicitado, pues en este caso, los dos policías del cuadrante, que la fiscalía no los tomó entrevista, no sé por qué razón, no los llevó a juicio, y en esas estoy. Entonces, en la preparatoria yo los pedí. Los dos policías del cuadrante los necesito en juicio oral. Lo mismo que un trabajo social de la EPS donde fue atendido el señor por la herida recibida, también me lo decretaron y lo solicité para que vaya a juicio oral para declarar unos temas importantes allí. Pero también había pedido testigo en común a la víctima y al hijo de la víctima. De acuerdo a la declaración que me dio allí en el juicio oral, pues yo desistí para que no entrara como testigo en común, renuncié a él. Más bien entonces sí me tocó el turno, fue con la señora. Ahí fue. Ese fue el último testigo a las 7 de la noche, cansados y todo, pero le dije, listo, voy a hacer solitaria, la presenté allí porque estaba presente, entonces vamos a tomarle el interrogatorio ya en forma directa. Entonces miren ustedes estos gajes del oficio, porque primero que todo comencé con un tema allí que yo lo voy a decir aquí al aire, porque es que uno encuentra. De entrada, usted cuando está en la judicatura, usted llega allá a la audiencia pública, y hay una, pues, prevención, digámoslo así, por el tema de la víctima. Yo entiendo eso. Pero ahora digo que uno no debe dejarse, uno debe mantener el control. Eso es lo que quiero decir, el control frente a las intervenciones de la judicatura y del fiscal en las objeciones. Mesura, controlado y muy concentrado y preparado el caso, porque tiene que tener el plan B. Si no tiene el plan, no le funciona el A, le debe funcionar el plan B. Yo reconozco que, pues, he tenido los dos casos, el del Isidoro, ustedes lo conocen por allí. Ese caso, pues, se perdió, se fue con la condena a Isidoro, aunque luché, hice todos los esfuerzos para que saliera suelto. El caso del prestamista, ese sí, en primera y en segunda instancia con absuelto. Sin embargo, eran los inicios del sistema. Hoy en día estamos ya en que hay que tener una capacitación y un conocimiento mucho más amplio sobre el tema de los contrainterrogatorios, porque el tema del contrainterrogatorio y las objeciones es fundamental en el juicio oral. Entonces, aparte de tener mesura,
de ser como un monje, porque es que ahí, aunque usted no lo crea, usted debe conservar la calma, tener nervios de acero, y porque va a tener las intervenciones, en este caso por ahí con la víctima, pues comencé mi contrainterrogatorio. Yo ya estoy haciendo la transliteración aquí porque llevo mi grabadora y les aconsejo eso. Todavía el juzgado, a pesar de que le mandé correo electrónico desde el mismo día para que me envíen esa audiencia, todo lo que se dio allí al juicio oral del día viernes pasado, el 13 de septiembre, todavía no me ha llegado. Entonces yo tengo que, grabadora en mano, pues voy recogiendo esos testimonios que ya los estoy transliterando acá en mi oficina, ya voy a entrar con los peritos, con el perito y con la trabajadora de medicina legal sobre la evaluación del riesgo. Pero entonces ya he hecho pues esa tarea de ir recogiendo esos para saber dónde fueron mis fallas también, porque uno tiene que autoevaluarse, decir dónde la embarré, dónde me faltó. Porque es que eso es un ejercicio en pleno juicio oral. Yo le digo una cosa: abogado penalista que se respete debe tener una capacidad no solamente pues de retener, de retentiva y de responder inmediatamente a una situación de riesgo en ese juicio oral, porque es que eso es, claro, está en riesgo la persona que está asentada. Es nuestra responsabilidad de cómo va a salir allí. Es una carga muy, muy estresante. Créanme que se lo digo de todo corazón. Si yo con este caso nomás que tengo, yo considero a los defensores públicos, entonces, ¿cómo estarán un defensor público? Me decía el fiscal, es que tengo como 150 en juicio ya, de 250 procesos. Yo digo, lo considero, doctor. Carajo. Y lo mismo los jueces. Entonces, esta dinámica tan importante de socializar estas cosas para que ustedes pues también tomen nota y sepan entonces que van a encontrarse con un juez que muchas veces el juez, por más que quiera ser imparcial, está parcializado. Ustedes saben que en esto hay un contubernio. Eso es un triangulado. Quiero decir, fiscal, juez, ministerio público, representante de víctima. Son todos contra uno que está defendiendo. Pero dadas las circunstancias, y en esto sí tengo que decirlo con toda sinceridad, por fortuna la juez centrada, una juez que sabe, pese a alguna intervención al inicio con el interrogatorio a la víctima, porque en la pregunta número 20 y pico ya mi contrainterrogatorio me increpó diciendo que fuera más dinámico, que quisiera pues que llegara al grano. Entonces, pero obviamente que hay que tener presente que el contrainterrogatorio tiene tres requisitos que debe uno tenerlos presentes. Preguntas sugestivas. Debe uno ir de lo general a lo específico. Y también preguntar un solo hecho por cada pregunta, para poder irlo dándose paso a paso. ¿Y qué se busca con el contrainterrogatorio? Pues poder impugnar la credibilidad o refutarlo, o hacer insistencia de que el testigo dijo tal cosa para yo después, entonces, con lo que viene más adelante, poder utilizarlo. Entonces, el funcionario no sabe eso, no sabe cuál es tu posición como defensa. Entonces, muchas veces encontramos ese inconveniente, que quieren que rápido, que esto ya no sé qué. Digo, no, un momentico. Yo voy despacio porque tengo que hacer las cosas paso a paso, piano a piano, tratando pues de dejar las cosas bien para después entonces contraatacar. O ahí mismo. Entonces, hay que tener uno la técnica de refrescar memoria muy bien, sentar las bases para ello, como también
la técnica de impugnar credibilidad y sentar las bases para ello. Ese sí que nos tratamos como de a veces de enredar. Entonces si hay intervención de la judicatura, porque me pasó, entonces quizás no lo hacía el fiscal cuando tenía que hacerlo. El fiscal tiene que objetar, y si no objeta el fiscal, no puede. Entonces, ¿por qué va a intervenir la fiscal? La juez, pues ese ya es juez imparcial. Entonces a veces digo yo, bueno, ahí tiene que, pues sí, tener cierta precaución, porque no pueden ellos inclinar la balanza para el lado de la fiscalía. El fiscal, en este caso también un señor profesional, un joven, porque el anterior era un señor fiscal que ya salió de allí, y pues entró el doctor que está en este caso, muy bien lo vi también, saben pues muy bien. Entonces, a pesar de todo eso, pues hubo objeciones y yo objeté también, y etcétera. Y se dio entonces una dinámica muy académica que lo voy a subir próximamente. Pues tengo que editar el juicio, porque pues obviamente YouTube no me permite que revele identidades, direcciones. Entonces con eso tengo que serme precavido. Hay que hacerlo bien para que entonces pues llegue a la comunidad académica. Yo quiero, y eso me lo dijo hasta la misma juez, le dijo al juez, uy, este caso supremamente académico, me dijo. Digo, bueno, listo, y eso que falta el otro 50%, es decir, lo que me va a llegar, lo que queremos, o que yo quiero que se escuche para el 16 de octubre, que tengo ya 9 de la mañana, y también el 6 de noviembre, otra fecha me dio para que evacúe ya los testigos que me faltan, y muy seguramente también voy a poner a declarar al acusado. Ese es mi as bajo la manga que tengo de último para demostrar aquí que no se está ante un tema de feminicidio agravado tentado, que ni siquiera avisoro un tema de violencia intrafamiliar. De todas maneras, esto está así académicamente, lo dejo así planteado para que pues ustedes más adelante estén pendientes. Yo trato pues de subir lo que, no, de pronto no tanto de la víctima y el hijo, no, para que, sobre todo el tema de los interrogatorios que hizo el fiscal al perito, al médico legista y a la trabajadora social para esa evaluación de riesgo, porque allí sí hice ver unas situaciones en mi contrainterrogatorio que son importantes, que encontré cositas así pequeñitas, pero que se volvieron así dimensionados, en que muchas veces uno debe tener cuidado con esa clase del perito médico legista también, porque ahí en el contrainterrogatorio saqué y extraje cosas muy importantes. Prácticamente en todas contrainterrogué, pero la que más extensa fue con la señora, porque necesitaba evaluar ciertas cosas. Incluso en este caso no hay el arma cortopunzante, no quedó evidencia de ella, que era, pues le he considerado muy importante saber qué tipo de arma cortopunzante, porque he estado pues investigando el tema también, porque aquí hay que evaluar el asunto de escoriaciones, el tema de los hematomas, el tema de todo lo que dijo el médico legista, y todo eso evaluarlo, porque al final en el alegato conclusivo ya tendré que ser muy preciso y puntual. Ya incluso hablando, ya finalmente quiero decirle que les recomiendo la lectura de 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de las que aquí he hablado hasta la saciedad, y que viene al cuento o al tema porque son 2 radicados que he trabajado aquí sobre el tema del principio de razón suficiente. Principio de razón suficiente y el principio de confrontación de hipótesis. Principio de confrontación de hipótesis. Son 2 sentencias. Hay una
la 33837 y la 36357. 36357, 33387, esta es del 2015 y la 36357 es del 2011. Esta es de Julio Enrique Socha Salamanca y la 33837 Eugenio Fernández, me parece que no, Eugenio Fernández, hay salvamento de voto de él. La de Eugenio Fernández, Carles, espera un momentico, yo me cojo la agenda. Ay. Excúseme, pero es que tengo que coger la agenda donde tengo los casos. 33837 es del 2015. El caso es de Saudiel Orlando López, un tema de homicidio de una niña, de la hija de él. Ese caso es supremamente interesante para el tema, para el alegato de conclusión sobre el principio de razón suficiente. O sea, la hipótesis del fiscal y la hipótesis mía. ¿Cuál de las dos va finalmente a imperar en este tema de conflicto o de confrontación de teorías? Entonces, ese 33837 es el caso de Saudiel Orlando. El ponente es Eugenio Fernández Calera. El que salva voto es el doctor José Leonía Bustos. Entonces, esa es de Eugenio Fernández Carlier. Y la 36357 entonces es el tema de la confrontación de hipótesis de Julio Enrique Socha Salamanca, sobre todo pues cómo es que ahora está regulado este tema de la ley 906 de 2004, el sistema de tendencia acusatorio. Pero la del principio de razón suficiente, eso es un criterio epistemológico que introduce la Corte Suprema de Justicia, entonces para estimar pues que, a ver, déjenme un momentico, a ver, la sala mayoritaria, la sala en sentencias 21844 del 2008 y 36824 del 2012 ha defendido el principio de razón suficiente como aquel que reclama en aras de reconocer el valor positivo de verdad de un enunciado, un motivo apto o idóneo para que ello sea así y no de cualquier otra forma. En otras palabras, es el que alude a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición, o la aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida. Y dice, circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables, sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate o que desestimar con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. ¿Qué quiere decir en este caso que estoy adelantando? Que el fiscal entonces tiene que demostrar, por eso dentro del contexto probatorio, en desarrollo del juicio oral, este tema para establecer pues que el feminicidio es por violencia de género. Ya, como en el caso de la violencia intrafamiliar, entonces, para establecer que es agravada de las 229 es la condición de ser mujer. Por eso le cité dos sentencias, la del Tribunal de Cali, la doctora Ana Julieta, que no se demostró el fiscal el contexto de que es condición de ser mujer. Entonces, como en este caso, para mí tiene que demostrar el fiscal, que no lo hizo, con las pruebas, esa condición de violencia de género. Solamente queda el testimonio de la señora y el perito que pues dice que hay consistencia
de las heridas con lo que dice la señora. Pero mi hipótesis, que es diferente en el tema de que no es por condición de celopatía ni violencia de género, sino por un tema de inconformidad con que el hijo se fue a vivir allí a la casa y que quería estar en su intimidad. Eso entonces lo debo demostrar, y que no hubo nunca el propósito de matar, que en ese caso, en ese desarrollo de los hechos en el interior de la habitación, lo que hubo fue un forcejeo, y producto de ello resultaron heridas causadas en ambas partes. Entonces ahí está el tema, pues, que es un litigio que tengo que de todas maneras demostrarlo, porque para que la juez tome una decisión, pues tiene que entonces sopesar cuál de las dos hipótesis es la que ella va a tomar la decisión, o una terciaria también, porque ella también puede, en debate del desarrollo del juicio oral, tomar una hipótesis diferente a la del fiscal y hasta la de la defensa, ¿no? Al fin de cuentas, bajo el principio de inmediación, el juez lo que hace es una valoración probatoria de lo que le presentaron en el juicio oral, y pues dará pues entonces una sentencia absolutoria o condenatoria. Incluso puede degradar la conducta, ¿no? Lo que debe estar el núcleo centrados en los hechos jurídicamente relevantes, pero la conducta punible puede variar de mayor a menor. Entonces eso también es importante, porque puede ser que considera que no hubo feminicidio, pero que sí hay una violencia intrafamiliar. Entonces ese es un tema interesante acá en desarrollo, pues, de este asunto que me ha correspondido atender, y que he vuelto otra vez allá al estrado, que estoy contento por eso, porque estoy en el Palacio de Justicia de manera presencial. Un caso que sí reviste todo el interés académico, y que posible, y ya más adelante entonces pues voy a tratar de editar y irlo publicando, pues, las partes importantes, ¿no? Y bueno, y ojalá así ya la decisión que se tome, pues ponerla también en conocimiento. Bueno, hasta aquí nomás. Les deseo un feliz de semana, de Día de Amor y Amistad para todos ustedes, amigos. Espero que les sirva de conocimiento, para que ahonden pues un poco más en estos temas tan interesantes de juicio oral, y también ver las recomendaciones que le he dado para que usted pues pueda enfrentar las vicisitudes y gajes del oficio que se dan en desarrollo del juicio oral. ¿Ok? Hasta la próxima. Después de que esté preparado usted, que venga lo que sea, hermano. Así es. Como le digo, solo las experiencias repetidas te darán las habilidades. Estos temas son así. Entonces, esos juicios, hagan simulacros. Traten, antes de llegar allá, simular, y le verá que sí van a obtener resultados positivos en su hipótesis que pretende usted demostrar allá en el juicio oral. Buen fin de semana. Pásenla bien.